Señora Ramos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La pregunta que el Grupo Parlamentario Popular formula es la siguiente. ¿Qué medidas piensa adoptar para no discriminar los astilleros asturianos como fuente de creación de empleo y de riqueza para la región frente a otros sectores industriales? Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, yo le pediría que dijese por qué estamos discriminando a los astilleros para poder contestar a la pregunta. Gracias, señor consejero. Señora Ramos, de nuevo tiene la palabra. Muchas gracias, señor consejero. Aquí quien hace las preguntas es la oposición, no es el grupo que se encuentra el Gobierno, exactamente. Así que, si me permite, voy a exponer mis motivos y espero que usted me dé alguna contestación, por lo menos plausible. Los astilleros españoles en general y los asturianos en particular avanzan con firmeza en la consecución de unos resultados en la creación de empleo y tienen un futuro muy prometedor gracias al compromiso y al trabajo realizado. Esperemos que usted no los abandone. Los últimos datos arrojados por el INE reflejan el peso que los astilleros poseen en nuestra región, donde la fabricación de bienes de equipo creció el 11%, por encima de la media nacional, y estos, por tanto, son buenos resultados que se basan fundamentalmente en la actividad de los astilleros, que en 2015 mantuvieron altas tasas de actividad y de contratación. La excelencia de los mismos los configura como un referente internacional en el diseño y construcción de buques multifuncionales. El sector es un sector netamente exportador, de forma que más del 90% de la producción de buques tiene su destino en los armadores extranjeros. Luchan contra la competencia asiática a través de la especialización en nichos de mercado competitivos, siendo su valor añadido esencial la sofisticación, la tecnología y el cumplimiento de estrictas normas internacionales. Otro elemento clave que le comento, que a lo largo de los últimos años ha sido su proceso de diversificación, combinando su actividad diaria con la transformación de buques, la que le ha permitido mejorar en su capacidad de adaptación y flexibilidad. Durante los últimos años, las contrataciones de nuevas construcciones han sido de un 40% en el País Vasco, de un 26% en Galicia o un 25% en Asturias. Estos datos se reflejarán en el peso del sector del Producto Interior Bruto en las respectivas comunidades autónomas. De hecho, el País Vasco y en Galicia, los gobiernos autonómicos sí se están involucrando, sí se están implicando y están adoptando políticas más favorables para su sector. Y prueba de ello son los mejores resultados. ¿Por qué? Porque tienen una gran participación en el Producto Interior Bruto. Con lo cual, dada una región como la que nos encontramos con la asturiana, que está en una situación atravesando una situación difícil, deberíamos tratar de proteger a los sectores que tienen una cierta capacidad de arrastre sobre otros y que son capaces de exportar hacia el exterior y, por tanto, crear Producto Interior Bruto, que es lo que nos interesa realmente, porque eso genera empleo y volvemos a la interpelación anterior. Estos y otros datos recomiendan la protección de este sector clave. En estos momentos, en nuestra economía, por lo tanto, le pedimos, le exigimos, es más, que se diseñen las políticas desde el Gobierno de Asturias que los haga más competitivos aún, si cabe, en el ámbito internacional, pero también frente a otras comunidades autónomas vecinas. El Gobierno socialista del Principado de Asturias tiene el deber y la capacidad de mantener la competitividad de los astilleros asturianos, lo que en definitiva supone su supervivencia. Y me dirá, ¿es que ustedes no saben más que criticar? Pues no, nosotros no criticamos, no es que ya me lo dijo en otras ocasiones, por eso digo, estoy acostumbrada. Criticamos de forma constructiva, porque queremos lograr la reactivación de nuestra región y la mejora del bienestar de los asturianos, la creación de puestos de trabajo. Y para este sector en concreto le proponemos dos medidas, simple y llanamente dos medidas. Dos medidas que son indirectas para evitar entrar en el campo de la competencia o en la invasión de la competencia intracomunitaria. Por un lado, el dragado de las rías de Navia y de Leo, con el fin de sacar sin tanta dificultad y peligrosidad las embarcaciones a la mar. El problema que se plantea consiste en que el coste recae sobre los astilleros asturianos y genera aproximadamente un coste de unos 400.000 euros al año, haciéndolos, por tanto, menos competitivos con otras comunidades vecinas que no tienen este problema. Y aquí me gustaría recordar cómo el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda en los créditos extraordinarios en la que introdujo una cuantía para tratar de financiar este coste de los del dragado durante un periodo de tiempo de un año. Esperemos que ustedes vuelvan a reactivar esta medida porque será muy beneficiosa para nuestro sector, el sector de los astilleros en Asturias. Y, por otro lado, le exigimos al Principado de Asturias la adecuación de las tasas correspondientes que se han de pagar, porque parece que estamos primando a lo que son las embarcaciones, los clubes deportivos, y, sin embargo, estamos perjudicando a los astilleros que generan valor añadido. Además, cuando el dominio público portuario en gran parte ha sido acondicionado por los propios astilleros. Con ello se evitaría un deterioro progresivo de los servicios portuarios por falta de inversión en su sector.
De forma que el Gobierno del Principado de Asturias debe colaborar con los astilleros asturianos. Le hemos presentado medidas, le hemos presentado propuestas. A ver qué nos contesta usted. Desde la oposición presentamos propuestas alternativas, con lo cual no hablemos de críticas exclusivamente. Señor consejero, terminamos recordándole que estamos hablando de un sector con capacidad elevada en tecnología y prestigio constructivo, que tiene, como dije antes, una capacidad de exportar del 90% y una gran capacidad de aportar participación en el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, y termino, señor consejero, le rogamos, ya no le pedimos, sino que le rogamos que no se vaya por las ramas y estudie con concreción la problemática de este sector que tiene una gran importancia en nuestra región. Gracias.